Listo, muchachos. Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda sesión dedicada al taller número 2, el taller de configuraciones con diodos. Entonces, bueno, antes de comenzar, quisiera pues comentarles algunas cositas. Bueno, ya la próxima clase ya empezamos con equipos, entonces por el momento pues no sé si ustedes se han puesto a revisar los que recibieron los equipos. Bueno, en la próxima clase pues ya veremos algo relacionado con esto. Em, pero por el momento pues recuerden que este taller es para el viernes. ¿Listo? Entonces mucho cuidado con no con pasarse de esta fecha porque ya saben, talleres fuera de tiempo no recibo. ¿Listo? Bueno, adicionalmente también pues de pronto no todos alcanzaron a escucharlo porque pues entiendo que la anterior clase la asistencia fue em, bueno, fue más condicionada pues porque obviamente fue en cierto horario que no todos, entiendo que no todos podían asistir. Pero pues bueno, en esa les comenté que los talleres que se entregaron anteriormente pues estaba muy contento con ellos porque realmente se vio bastante el trabajo que le dedicaron. De hecho hay algunos que se pasaron con este trabajo pues porque ahí habían algunos informes de 30 y pucho de páginas, entonces como guay, ok, demasiada dedicación. Es importante que revisen, como yo les digo, la rúbrica y revisen qué es lo que se les pide, porque algunos de esos que enviaron talleres tan largos empezaron a poner cosas como, mm, como por ejemplo, el procedimiento que hicieron para la regresión. Bueno, pues yo expliqué ese procedimiento, o sea, no tenía ningún sentido pues volverlo a hacer porque pues yo, o sea, ¿para qué me lo quieren mostrar si yo se los enseñé, sí? Cosas como esas. Entonces, y bueno, y faltaron algunas cosas de análisis. Por ejemplo, pues, o sea, aunque el resultado pues fue muy bueno, como les digo, el taller más bajito sacó 3.7 y después de ese 3.7 ya los demás 4 para arriba. Eh, pues tener en cuenta que pues las preguntas son muy importantes, entonces hay que dedicarle pues su buen tiempo pues para responderlas de una manera muy adecuada y verán que pues ya esa es la diferencia como de los que sacaron 4 más o menos a los que ya sacaron 4.8, 4.9 y 5. Entonces, tener eso muy en cuenta porque pues digamos que no les estoy pidiendo una gran extensión, sino les estoy pidiendo como cosas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, como les digo, uno de los talleres que no pasaba de 7 o 9 páginas, igual sacó 4.9. No es por llenar cosas, sino realmente, como les digo, cosas puntuales. También de pronto hacerles un poco la aclaración de el orden, ¿sí? Pues entiendo que en un informe se pretende desarrollar más las cosas como en una continuidad y pues sin unos títulos claros, ¿sí? O sea, como por ejemplo, se realizó este experimento en el cual se conoce tal cosa, tal cosa, tal cosa, o sea, tal cosa, ¿sí? Y claro, entiendo eso, pero digamos que hay algunos que, por ejemplo, en un párrafo meten la respuesta a una de las preguntas y en el otro vuelven a responderla, pero se contradicen. Entonces, como que ese tipo de ambigüedades no, pues, les eh, hace, o sea, hace que yo, pues, demande más tiempo en sus talleres y pues y pues pueden jugarles en contra. Entonces, para tener eso en cuenta, digamos que los que hicieron la parte de, bueno, pregunta tal, realmente es más fácil para mí leer las cosas, ¿sí? Entonces,
Pues no es como decirles obligatoriamente tienen que utilizar esto así, tienen que poner la pregunta, no, pero digamos que es una buena forma de organizar las cosas, o sino que quede muy, eh, como muy fijo, muy claro que, digamos, en tal párrafo se responde tal pregunta y en el otro respondo tal pregunta y así, ¿sí? O sea, como tener una especie de continuidad, ¿vale? Sobre todo en este taller que pues tiene muchas imágenes, pero pues bueno, más que todo son imágenes y las preguntas están bien marcadas, entonces hay que dejar bien marcado que en tal lado estoy respondiendo tal pregunta, ¿sí? O por contestar con la misma pregunta, es como una de las herramientas que pueden usar. Me estaba levantando la mano, creo que Diana. ¿Diana? No, no, profe, ya me la respondió. Gracias. Ah, ok, perfecto. Sí, ese tipo de cosas, pues para tener en cuenta, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces que, pues mejorar a partir pues de este primer ensayo que hicimos para enviar cosas, porque pues ya saben cómo es la dinámica, tal cosa, y salió bien la primera, tiene que salir mejor esta segunda. ¿Listo? Bueno, Ah, ya me surgió otra pregunta, profe. tranquila, no hay ningún problema. Usted dijo que teníamos que trabajar con valores comerciales. En esta práctica, lo que yo entendí en el video es que no puedo asistir a clase porque tenía clase, pero Tranquila, no. usted, usted dijo que teníamos que trabajar con el 1N4004. Es con el que usted nos asignó, ¿cierto? Sí, tienen que trabajar con el que yo les asigné Ok. porque la idea es que ustedes diseñen a partir de los valores que pueden encontrar. Obviamente, un diseño se realiza bajo una serie de, por ejemplo, eh, pues, pues la idea es que, por ejemplo, que a un grupo le salga, por ejemplo, Dios con caída de 0,5 y a otro les tengan con caída de 0,3. O bueno, si utilizan, por ejemplo, el 41-48, que tengan caída de 0,7. ¿Sí? Como para que haya diferencia y para que pues cada grupo realice sus cosas. Entonces, Y bueno, la pregunta de lo de valores comerciales es para los condensadores y las resistencias y la resistencia de carga. ¿Qué ujú. valores son como los que debemos utilizar más o menos? O sea, porque pues no sé si se utilizan los del circuito, los diseños que usted nos dio o nosotros también tenemos que ir cacharreándole, por ejemplo, por así decirlo. No, pues digamos los diseños que yo les doy, los circuitos prediseñados, pues ya tienen todos valores comerciales, ¿sí? O si no Sí, son pero o sea, no comerciales, es de que... por sí se pueden No, formar. Dime. ok, no, no, era que sí, no toca como cambiarlo para obtener alguna transferencia o algo así. No, no, realmente no, pues, o sea, esos circuitos que les mandamos realmente están pensados es para que funcionen, para que funcionen. Obviamente ustedes cuando hacen sus diseños, pues tienen que asegurarse, por ejemplo, en el caso de los circuitos que utilizan condensadores, que el tau sea mucho más grande que el periodo de la señal, ese tipo de cosas, pues tienen que asegurarse ustedes. Y pues para eso tienen que ponerle valores comerciales a las cosas que ustedes realicen. Ok, gracias. Vale. Profe, eso que usted acaba de decir también aplica para las fuentes. Si yo que sé, necesito recortar, no puedo usar entonces una fuente de, yo que sé, 9,2 porque no la venden, sino tengo que usar una de 9 voltios cerrado o ahí sí no implica. Mm, no, no, las fuentes, esas fuentes de C en paralelo, sí, no, esas se pueden poner del valor que ustedes necesiten, entendiendo que pues obviamente si lo hacemos así, pues sería muy restrictivo para que solamente se limite a los valores comerciales como, bueno, una pila de 5 voltios o una pila de 9 voltios. No, realmente esas sí pueden utilizar valores de 10,2, ese tipo de cosas. No, en esas fuentes no hay ningún problema. Hablo más de las resistencias y las capacidades. Bueno, profe. ¿Vale? Bueno. Bueno, ya creo que ya nos metimos en la parte de preguntas, entonces
Bueno, muchachos, las que puedan tener, de una, Ah, no hay yo, ningún yo problema. tengo. Listo. Es sobre los diseños, pues, de transferencia. Ujú. Es que yo realicé, bueno, estaba mirando la transferencia 2 y pues realicé dos diseños para esa, pero, o sea, la que, se me olvidó el nombre. La señal, la señal se ve igual, pero cuando lo pongo pues en señal de transferencia, en función de transferencia, me sale un poquito diferente y no entiendo por qué. Pues si gustas lo miramos. O sea, me dices que sale igual cuando miramos en función del tiempo. Sí, y pues la función de transferencia no es que cambie mucho, pero sale diferente. Bueno, si quieres lo miramos y analizamos por qué. Pues eso también Ok. puede que los dos estén Eh, bien, pero bueno, ahí verificamos. pues yo las Pro- veo igual, tal vez estén diferentes. Voy Dale. a compartir Profe, mi pantalla. respecto a ese punto yo tenía una duda y es, no sé si exista como una jerarquía para hacer los procedimientos, o sea, no sé si sea mejor primero poner el sujetador que el limitador o al revés. No sé si Bueno, pudiera explicar eso, por favor. sí, 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 no hay ningún problema. eso fue lo que hice Bueno, acá, lo hice con las dos formas. ok. Y bueno, miremos la respuesta. La respuesta. Pues yo las veo medio igual. Ok, alcanzo a notar un poco la diferencia. Pero bueno, Sí, pero no es alcanza. tanto. Ok, Salió así. ok, listo. Entonces, bueno, ¿qué es la cosa? ¿Qué está pasando? Bueno, notamos que en el primer circuito tenemos primero la parte de recortadores y luego la parte del sujetador. Y Sí, pues en el otro tenemos lo contrario. Bueno, realmente se puede formar de las dos maneras, no hay ningún problema. O sea, esto em, no tiene ningún tipo de problema. Eso sí, hay que tener cuidado en unas cositas. Bueno, el primer circuito sale sin una histéresis, eso es como el hueco que hay en la mitad, eso lo llamamos histéresis. Ese histéresis sale es porque hay una descarga del capacitor. ¿Listo? Entonces, si nos puedes hacer el Diana, cambias, poner por ejemplo unos 10 microfaradios en la capacitancia uno del... ¿en esta? Exacto. Ah, Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaba alcanzando a descargar el capacitor. ¿Por qué? Porque aunque aquí no hay una carga establecida, no hay una resistencia al final. Igualmente, tenemos que observar que realmente lo que va a hacer que se descargue el capacitor es el circuito que viene justamente delante de él. Entonces, ¿qué está pasando? Para analizar bien a rajatabla realmente cuál sería el valor de tau de este circuito, pues lo que tendríamos que hacer es un Thevenin y pues, eh, modelar el circuito de un, perdón, los diodos de uno, de 2, de 3, ta, ta, ta. Sin embargo, pues lo que podríamos encontrar es que lo que está pasando es que el tau no es lo suficientemente grande comparado con la frecuencia, perdón, el periodo, ¿sí? Eh, de hecho, aquí el tau estaba más o menos en un milisegundo, creo. Y el periodo está en 10 milisegundos, creo. Sí.
Entonces, como esa relación de 10 veces, como que, bueno, puede que eh, esté correcta, pero pues aquí se estaba viendo que se está descargando. Entonces lo que está pasando es que para alimentar, o bueno, para que pase corriente, para y que se recorte la señal, pues está como pasando más corriente y se está descargando más rápido el capacitor. Entonces, bueno, ¿por qué esto no pasa en la primera, aunque están los mismos valores? Porque el capacitor realmente solo le pasa corriente es cuando el diodo 1 está encendido. Bueno, miremoslo cuando me refiero a circuito derecha e izquierda. Entonces, izquierda ya sabemos que primero tiene los recortadores y derecha primero tiene el sujetador. Entonces, el de la derecha, lo que está pasando es que le pasa corriente a través de él y hace que se descargue cada vez que pasan corriente por los capacitores de uno de 2 perdón, cada vez que la corriente pasa por d uno d 2 y d 3. ¿Sí? O bueno, se carga o se descarga. Entonces, está pasando corriente cada vez que uno de esos capacitores se encienden, ¿no? Ahí lo vemos, ¿sí? Si ninguno de estos está encendido es cuando no pasa corriente, pero si alguno de estos está encendido, o sea, por ahí tiene que pasar la corriente, por el capacitor uno. Entonces lo que está influyendo esto es que ese paso de corriente hace que se descargue más rápido aún el capacitor, ¿sí? Ahora, si lo vemos en el circuito de la izquierda, solamente pasa corriente cuando el diodo D1 está encendido. Entonces lo que hace esto es que no se descargue tan rápido como el de la derecha. Diciéndolo, si ponemos como, digamos, alguna jerarquía, realmente no hay una jerarquía, no hay un circuito que se tenga que poner primero que otro. Adicionalmente el rectificador, el rectificador sí es como, tiene sus cosas que hacen que generalmente se ponga al comienzo. Pero en este tipo de circuitos no hay eh, ninguna jerarquía. Pero hay que considerar que, por ejemplo, si lo ponemos de la manera que está a la derecha, pues va a haber una descarga mucho más rápida. Entonces tenemos que poner un capacitor que almacene por más tiempo la energía, pues. Y pues si lo ponemos del modo que está a la izquierda, pues podemos tener un capacitor que no sea tan grande y que igualmente esté cumpliendo correctamente pues este ciclo de carga y descarga. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí, entendí. Ok. El compañero que había hecho la pregunta. Sí, profe, gracias. Claro, no hay problema. Como vemos acá, se puede hacer de las dos maneras. Hay que tener consideraciones en una que otra. Pero, pues, o sea, la idea es que ustedes también observen eso. Entonces, a partir de las simulaciones, ustedes pueden escoger cuál se comporta mejor, cuál tiene menos problemas en cuanto a ese tipo de cosas en las descargas. Pero bueno, eh, no es más que eso. Profe, tengo Bueno. otra pregunta. Ok, bueno, ay, es que Jorge tiene Ay, sí, subida a sí, la es mano, No, que pero profe, no, 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 no pasa el nada. primero. pero, No, no, que pregunte Diana. ah, No, no, Elías, tú primero. Pues es que no era muy importante, pero pues ya que estamos. Profe, es que, Todas las preguntas son ¿cómo, importantes. cómo hago para reducir ese como ruido, no sé cómo llamarlo, a las señales de transferencia? O sea, que a veces sale como una raya, así como por la mitad, en un momento en el que debería haber como una línea recta y ya. ¿Cómo reduzco ese ese es error o esa? histéresis, ese espacio que hay entre dos rayas que se... Sí, profe, pero digamos, en un circuito que me ocurrió eso no había condensador y había como una línea que salía así como de la nada.
Bueno, Entonces, pues ¿cómo hago para...? de pronto tendríamos que observarlo porque pues eso generalmente pasa es con los condensadores. Ya, profe, ya le muestro. Perfecto. Ahí se está viendo, ¿no? Ah, no, todavía no. Ya. Ya. Digamos, en este circuito, no entiendo por qué sale esta raya. En este sí hay un condensador, pero no es el tipo de raya que usted ahorita nos habló de que es como paralela, Ujú. sino que es, no sé, esto que sale ahí. Ese tipo de cosas, ¿cómo las elimino? Bueno, vamos a ver el circuito. Listo, entonces, claro, tenemos ahí y pues tenemos una capacitancia enorme, pero bueno. Entonces, ok, listo. Entonces, tenemos una señal de un periodo de 10 milisegundos, ¿cierto? Sí. Y estamos viendo la señal, o bueno, la simulación se realiza cero, desde 0 segundos hasta 50 milisegundos. Entonces debemos estar observando 5 ciclos, ¿cierto? Sí. Listo, entonces haga una cosa, por favor, ponga la señal, no cómo funciona la transferencia, sino en función del tiempo. Listo. Observemos una cosa. En la primera parte, fíjese que no, Aquí. el semiciclo positivo dura mucho más que en las anteriores. Sí. Y pues eso realmente es una muestra de que lo que está pasando es que se está cargando el capacitor, que el circuito no ha Mm, empezado a funcionar con su estado estable, sino que tiene un pequeño estado transitorio mientras que se carga el capacitor y luego ya empieza a funcionar pues periódicamente. Eh, sí, lo que está pasando es que, pues como les dije en la anterior clase, hay que tener cuidado con este tiempo de carga o de carga o de descarga, porque pues en ese momento no se va a comportar como su estado estable. Entonces vamos a hacer una cosa. Cambie en la simulación que no empiece a simular desde 0 segundos, sino que empiece a simular desde 10 milisegundos. Aquí, ¿lo cambio, profe? ¿Sí? Entonces nos comemos esa parte del transitorio eh, Ah, sí. y ahora póngalo en función de transferencia. Sí. Y claro, ya se evita esa parte porque esa línea tal cual era esa muestra de ese momento en que se está cargando el capacitor. Ah, listo. Entonces Sí. es tenerlo en cuenta para los circuitos, que solamente vamos a tener en cuenta la parte en que están totalmente periódicos. La parte en que son un poco diferentes y luego ya se estabiliza, esa parte no la tenemos en cuenta. Si no, pues nos van a salir cosas así raras. Pues no es el Sí. caso. No es el caso porque pues obviamente en el laboratorio las cosas son inmediatas, entonces no podemos tener distinción de 10 milisegundos, sino que ya vamos a ver todo funcionando perfecto. Ya todo cargado. Vale, bueno, eh, listo. Ahora sí, seguimos con Diana. Qué pena con ustedes. No, tranquila. Preguntas hacen que la clase Eh, sea bastante beneficiosa. Primero es algo con el programa que me ha pasado mucho, ¿Mm? que el muñequito de correr no corre. Ahí lo que está pasando es que se está simulando.
Fíjate, Acá, abajo aparece que aparece el tiempo y aparece el tiempo de simulación y aparece el porcentaje, 39.4%. ¿cómo arreglo eso? Bueno, realmente lo que está pasando es que Hoy. tienes muchos pasos, entonces están haciendo muchas simulaciones. Ah, Eh, ok. claro, por ejemplo, Es que también me pasó ayer y se me cerró y se me perdió todo el trabajo y me tocó volver claro, a hacer está todo. saltando mucho. Aunque bueno, creo que más que pasos, de pronto era... a ver, observemos la señal. ¿Cuántos ciclos estás considerando? No, solo Ah, dos. Ok, no. ah, ah, no, no eran ni tantos pasos. Juan David era el que tenía la pregunta. Era como si... Eh, perdón, perdón. No, no, después yo profe, lo muestro. lo que pasa es que con el circuito de arriba, cuando Ujú, uno aumenta mucho el valor del condensador, el valor o sea, se supone que la señal se debe cortar en 3 arriba y menos 3 abajo, ujú. pero, pero al subir mucho el valor del condensador, o sea, no llega hasta donde debería llegar, que si no estoy mal debe llegar hasta 11 y bajar hasta 5 y no llega hasta 11 si subo mucho el valor del condensador. Ok, bueno, Sí, está arriba. realmente uno no tiene que excederse en cuanto a eso porque, bueno, es algo más que se ve en electrónica de potencia, pero lo que pasa con estos condensadores es que eh, cuando se están cargando tienen un pico de corriente gigante. Y entre más grande sea el valor del capacitor, más grande va a ser ese pico y va a ser más difícil para la fuente. Aquí tenemos fuentes ideales. Lo que está pasando es que, pues, o sea, como que el modelo de diodo, pues, como que en algún momento se está saturando, por decirlo así. Pero pues en la vida real no vamos a tener, pues, efectos como más eh, feos, por decirlo así, más feos. Entonces, el- no excederse con la capacitancia, tener lo necesario para que se pueda realizar el circuito, para que el Tao sea unos 10 veces más grande que la frecuencia y ya, ¿sí? O sea, como no excederse en esa parte. Y Ok, además de eso, creo que también, claro, sube mucho los tiempos de simulación porque es más difícil para el circuito, para el simulador, dar una convergencia en esos valores tan grandes. Pero bueno, realmente, digamos, por ejemplo, ahí está bien. Aunque creo que solo estás tomando 10 muestras, ¿no? En esa, ahí en la pantalla de Diana. Un poquito. ¿Dónde? o sea, que le pusiste uno de Sí, paso. sí, realmente son muy poquitos. ¿Cuánto les Como yo pongo les digo, entonces? siempre son Le- casi 100. Entonces, no sé por qué estaba tan lento, pero sí, ese es no, 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 no. no, Eh, Entonces, 0.01 0.01. M. Así es. M. Ah, hablé bien. Corrió. Sí, ya. Sí, bueno, bueno, el caso, ¿Ya? no, sí, no excederse con el número de puntos que uno simula, ni tampoco Ok, dejarlo tan profe. cortico. Sí, Yo tengo otra bueno, pregunta. Gracias, profe. vale, listo. Vamos con Diana y luego vamos con Jorge de nuevo. ¿Listo? Es con algo parecido de lo del día del inicio. Ujú, Acá está. Digamos en este, sí, bueno, acá. Si uno lo pone, bueno, ya transferencia. ujú. Acá
acá se ve pues una línea recta, bonita, pero cuando, pues uno cuando lo hace, le hace zoom, termina no siendo una línea recta, Ah, ok. Bueno. termina siendo un chulito. Hay que tener cuidado en una cosita. Ahí lo que estás, bueno, la primera parte hasta los diodos es un rectificador de onda completa, ¿no? Sin embargo, la capacitancia que se pone en serie, perdón, pues en paralelo con la salida, lo que está haciendo es evitando ese rizado, ¿no? O sea, Sí, eh, digamos que aquí, obviamente, pues para un rectificador de onda completa y al final, pues tiene esa capacitancia es para que no haya un rizado, ¿no? Pero en este momento nosotros no esperamos quitar el rizado. No, o sea, ese capacitor no es necesario en ese punto. Pero sí se entiende por qué no es necesario. O sea, la idea no es La idea no es que tener un DC a la salida, sino ver simplemente la señal rectificada. oh, es que, a ver, tengo otra acá, Ok, creo que es wow. este, es que toca carcharrearle, creo que es este, es que no sé si es este, sí, es este, pues eh, supongo que a comparación, no es un DC, sino que sigues teniendo rizado, ¿sí? Ok, pero ese es para la primera función de transferencia. Sí, señor. Ok, bueno, realmente una fuente de 36, pues es algo muy exagerado. Ah, Yo ese no te, es entonces. Sí, o sea, mira, bueno, pues claro, ya entendí por qué la capacitancia en el circuito rectificador. Ok, ah, pues si ya hiciste los circuitos anteriores, te darás cuenta que hay uno que la salida es un DC, de hecho, un DC negativo. Ujú. Entonces, bueno, pues eh, como que esa es una manera, una vía mucho más rápida, pues, y menos extrema para eh, tener esa función de transferencia. Ok. Sí, pues Tengo una pregunta. uno de los tam- circuitos con- prediseñados y ahí pues se verifica. me acuerdo, Ujú, creo que es este. Cuando, ujú. pues de nuevo, aparentemente se ve una línea recta. Pero pues como está, pues risa realmente, cuando se aumenta, ¿qué pasó? Ay, no me acuerdo cuál era. Ay, un segundo. Mientras, Elías, haz tu pregunta mientras me acomodo. Ujú. No, iba a preguntar al profesor el circuito 8, Mm. y es que, pues, digamos que no parece ni un rectificador, ni un sujetador, ni cuál es el otro. Bueno, ninguno de esos tres, sino que la señal que sale de ese circuito, eh, pues es como que va cayendo y va cayendo y va cayendo. Me refiero al circuito que tiene tres condensadores y tres diodos, pero no tiene ninguna resistencia. Entonces, pues a ese tipo de circuito, como para qué se usa o qué hace, o sí, Bueno, si gusta, miremoslo si lo tiene ahí simulado. ya voy. Vale. Ahí ya se ve. Sí, sí, señor. Entonces, pues es ese. Y cuando lo simulo, pues da esto en el nodo, ¿no? Ok, listo. Bueno, este circuito es un circuito multiplicador. Lo que hace es
a partir de una señal AC, dar una señal DC multiplicada, pues, al doble, pues, ¿sí? Multiplicada dos veces. Eh, ¿Qué está pasando? Lo que pasa es lo mismo que en el anterior. Usted solamente está observando el estado transitorio. Pero entonces, si le da un poquito más de tiempo, dele un poquito más de tiempo. Pues bueno, eh, no, este caso no es como que solamente no hay que considerar el primer ciclo, sino que no hay que considerar muchos ciclos. Entonces, si quiere, haga una cosa, mira, ponga cero en tiempo, como para que se entienda mejor. Cero, ¿en dónde, profe? Sí, ¿Por en ahí? tiempo de inicio. Y ponga un stop time, póngale de, no sé, de un segundo. Ah, ya. Pero entonces aquí falta poner, yo qué sé, No, mm, no necesita, ¿sobrinos? no necesita cambiarle nada, no hay ningún problema. Ah, bueno. Es que es para que observe una cosa. Uh, oh, puchica. No, le va a quitar pasos, si Sí, no nos porfa, quedamos sí, aquí todo sí, el día. sí, sí. Ay, qué raro. No, es porque la fuente no dio, era por esto. Ah, Y aquí sí, tocaba ponerle como 100. sí, o dejarlo en blanco ese espacio. Ok, entonces, miércoles, ¿qué está pasando? ¿En qué punto lo está midiendo? Disculpe. Este de aquí. Sí, es ese de ahí. Sí, sí, Sí. es ahí. Venga, está raro porque tiene un rizado bastante considerable, el cual no debería tener porque justamente no hay... eh, eh, ponga por favor otra vez el circuito. A ver, 100 segundos. No, está bien, está correcto. Bueno, realmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver que el circuito, lo que va a ser- lo que hay que considerar es por lo que está más o menos después de los 0,2 segundos. Porque ahí es el momento en que ya se deja de ver un estado transitorio y ya se ve un estado más uniforme. Sí, sí, o Mm, sea, porque ese transitorio sí. no se debe tener en cuenta, no se debe tener en cuenta, sino, claro, es muy, mm, no se debe tener en cuenta para el análisis de estos circuitos. Adicionalmente, ¿qué puede estar pasando y por qué se ve este rizado tan grande? Bueno, Profe, para este tipo de circuitos no se le pone una resistencia en algún lugar, como, sí se le puede sí. poner una resistencia eh, en el punto, seguro que lo puso, por favor, en que no está mirando. De nuevo, es que Está aquí. sí, ese es donde se mide. Claro, se le puede poner una carga, pero lo que va a hacer es justamente aumentar el rizado porque lo que va a incluir es un elemento que consume voltaje. Mm, qué raro. Ah, usted, estos diodos, ¿está utilizando los modelos que yo le envié? Sí, sí, profe. Sí,
Eh, Aquí están. Sí, son los dos. Ok. Eso sucede este. Si quiere, póngale el 41 y 48. De pronto por eso. Y ponga los dos, 41 y 48. Ok, creo que la modificación que yo le hizo que se aumentara mucho el tiempo de... Oh, perdón, la resistencia. Es que, bueno, hay algo con estos diodos, es que todos tienen una resistencia parásita en serie. Entonces creo que lo que estaba pasando es que esa resistencia, yo no sé por qué justamente en ese diodo, bueno, está grande y además y está consumiendo pues esa energía, por decirlo así. Y si podemos ver, ya después de un segundo, pues ya se estabiliza en una señal casi DC. Esa es la señal que nosotros deberíamos ver, ¿sí? Entonces, Sí, como le digo, o sea, la señal al inicio estaba en 2 voltios sinusoidal. Al final está algo más de 3.5, 3.4, menos sí, tres punto 3.4 cinco más voltios. o menos. Entonces lo que está haciendo simplemente es doblar la señal, aunque bueno, pues menos el valor de una de las caídas de voltaje en uno de los diodos. ¿Sí? Sí, 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 ya. Gracias. Entonces, claro, lo que tiene que hacer es usted considerar el comportamiento solo después de que se estabilice la señal. Yo lo pondría después de un segundo. Que el tiempo de análisis empiece desde un segundo para arriba. Ah, listo. Y pues ya solamente se consideran unos 2, 3 ciclos y pues ya la señal se va a ver totalmente de cero, ¿vale? Pero Sí, profe. es raro lo de los diodos que no le funcionara así, pero bueno, pues si alguno tiene un error parecido, es posiblemente que sean los diodos que, bueno, realmente no sé en qué momento se pudo modificar para que se viera así. No, no me había pasado antes. Bueno, vamos con Diana y luego vamos con Juan David Díaz. Ah, no, perdón, no bajé la mano. Es que se me perdió el circuito, el diseño. Tranquila, no hay ningún problema. Listo, seguimos con Juan David. Profe, ese circuito que nos bota una señal de C, digamos, ¿cuál sería, digamos, por qué no se usa en vez de la solución típica que, digamos, nos enseñan en las clases magistrales, que es un transformador con un capacitor El y luego un diodo C? rectificador. Ajá. Sí, bueno, lo que pasa es que si usted verifica, pues es mucho más económico montar el rectificador, ¿sí? Es más económico y tiene menos problema porque es menor número de capacitancias. Este otro también tiene la desventaja de que lo que pasa es que mota una señal negativa, ¿sí? Como que bueno, si queremos utilizarla como una señal positiva, tenemos que voltear, por decirlo así, esta señal. ¿Sí? Tenemos que considerar la Tierra o donde lo estemos utilizando, tenemos que considerarlo al revés, pues tenemos que, ya no, la parte de abajo no tiene que ser la Tierra, por decirlo así, ¿cómo lo digo? O sea, tocaría hacerle un tratamiento especial para que se viera la señal positiva, porque la señal que sale es negativa, ¿sí? Y además, este es un multiplicador. O sea, ese como que no va, o sea,
por la cantidad de capacitancias que tiene, no va a ser tan estable como el rectificador de onda completa, pero lo que sí va a dar es que la señal que va a salir es más grande en valor, en magnitud, que la de entrada, lo que no pasa en el rectificador. En el rectificador, la señal de salida es más pequeña que la de la entrada, ¿sí? Entonces, como unas por otras. El rectificador tiene una estabilidad muy grande, es mucho más barato de montar, pero las señales que salen son más pequeñas que la señal de entrada, tiene una magnitud más pequeña. Por el otro lado está el multiplicador, que es más inestable, tienen que montarse con más elementos como capacitancias, que generalmente son más costosos que pues, los mismos diodos, pero pues bota una señal mucho más grande. Y también tiene la desventaja que la señal que sale es negativa. Entonces, como unas por otras. Ok, Obviamente, generalmente se usa el rectificador, pero pues no significa que, o sea, pues el multiplicador se pone como ejemplo, pues para que se verifique que también hay también se puede tener esa función, por decirlo así. Mm. Bueno, más preguntas. Si tiene Juan David. O si no, continuamos con Diana. ¿No? Profe, no encontré el circuito, pero se lo puedo explicar. Vale, no hay ningún problema. Era pues otra vez con la función de transferencia uno, Ujú. que cuando lo puse en función de transferencia, se veía pues también aparentemente una línea recta, pero cuando se le hacía zoom, se veía como una cruz. No sé si me voy a entender. Ah, sí, bueno, de pronto se veía algo así. Bueno, yo tengo aquí los circuitos montados. Vamos a ver cómo se ve. Perdón. Ok, entonces es este, ¿no? Ok, si lo vemos así, vamos a observar, El profe no está compartiendo pantalla. Sí. uy. Entonces, este circuito, este que está acá, darle un zoom, ¿sí? Eh, de hecho creo que está simulado un poquito, todavía no está estable del todo. A ver. Y dos, y dos. Bueno, ahí. Listo. Entonces, este circuito, decimos que la salida es un DC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo vemos así, comparado con su entrada, que es un AC, obviamente se ve DC, pero si solamente observamos este, vamos a ver como diferentes montañitas. Bueno, ¿qué está pasando? Realmente esto se debe al efecto de carga y descarga de los capacitores. Les digo, este circuito tiene
unas pequeñas deficiencias de estabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Realmente nosotros consideramos que es un DC porque, pues comparado con la entrada, el cambio es casi mínimo. De hecho, ya vemos acá, es muy, muy, muy mínimo. ¿Sí? Aquí sí la vemos como una señal DC, la verde. Y si la vemos en función de transferencia, pues va a salir como un poquito más rara. Ah, no, 4. Perdón. Voltaje ni 4. Claro, va a salir una cosa horrible. ¿Sí? Pero obviamente ese proceso de carga y descarga que les estoy diciendo, ¿sí? No es que la señal de salida, pues o sea, se ve así, pero es justamente por la magnitud del eje Y. O sea, si lo vemos eh, con una magnitud comparable, ese eje con el del eje X, digamos, como por ejemplo viéndolo con respecto a la entrada, pues vamos a ver que ya la cosa se va a ver pues mucho más, o sea, ya se va a ver como un DC. Por ejemplo, que lo viéramos así. 2.5, 2.5. Y esto igual. Bueno, 2.5 y menos 4. Pues entonces ya vamos a ver cómo realmente... chica. 2 voltios. 4 voltios. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo efectivamente es la función de transferencia. La función de transferencia lo que se nos está diciendo es que la entrada va desde 2 a menos 2 voltios. ¿Sí? El rango es de 2 a menos 2, perdón, el dominio es de 2 a menos 2 voltios de esta función. Y el rango solamente va en un solo valor, que es como menos 3.4. ¿Sí? Pero es una cosa simplemente de visualización. Si lo visualizamos bien con la escala comparable entre el eje X y el eje Y, ahí es cuando se puede observar realmente lo que está pasando. ¿Sí? Se puede observar como de una manera como más amplia. Porque si se observa así bien aproximado, pues obviamente se van a ver esas oscilaciones que realmente para uno no tienen eh, o sea, que realmente lucen escandalosas, pero realmente es de milivoltios, cosa que no es relevante. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Bueno, ¿más preguntas, muchachos? Profe, yo ayer le había hecho una pregunta por correo respecto a escoger el valor de la resistencia del circuito limitador Ujú. Ah, y claro, sí, quedamos de responderla hoy. Bueno, sí, pues, realmente, ¿qué es lo importante cuando se está escogiendo o sea, por ejemplo, hay un circuito en serie, digamos, bueno, tenemos un circuito, a ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla para sacar un ejemplo de los
de los que tengo por acá, pero pues que no puedo mostrarlos todos. Retomamos grabación y mostramos la pantalla. Bueno, realmente lo que hay que verificar para la escogencia de los valores es sencillamente que primero que cuando los tenemos de esta manera haya pues que se cumpla la relación de que tau, ¿sí? De que el tau del circuito, uy, un momento, claro, el tau del circuito tiene que ser mucho, mucho mayor a eh, el periodo de la señal. Entonces, esa es la primera condición, pues para evitar esa histéresis que se ve como en otros circuitos. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo en donde utilicé primero un condensador y luego una resistencia. ¿Sí? Sin embargo, pues vamos a ver que esta relación cumple perfectamente con lo que uno espera. Sin embargo, bueno, si tuviera una resistencia aquí a la salida, veríamos, bueno, entonces digamos, bueno, vamos a calcular este tau. Entonces, acá yo creo que me pasé exagerado. La frecuencia, bueno, la frecuencia es 100 Hz. Entonces el tau, perdón, el periodo sería de 10 milisegundos, ¿no? Ahora, el tau que vemos acá es aproximadamente, digo aproximado porque pues ya les comenté que para asegurarse cuál es, tenemos que hacer un Thevenin considerando pues los estados de los diodos en todo momento y bueno, más o menos considerado puede ser el valor de la resistencia y el valor del capacitor. ¿Sí? Entonces pues es 10K por un micro, perdón, 100K por un micro. Eso va a dar un tau exageradamente grande. Va a dar un tau de 0.1. Aunque bueno, tampoco tan grande. 0.1. 0.1 es nuestro tau, 0.1 segundos. Entonces, mucho, mucho más grande, pues en este caso yo lo escogí para que fuera 10 veces más grande el tau que el periodo. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo le pongo aquí una resistencia a la salida y esta resistencia tiene el mismo valor que por ejemplo esa que yo tengo allá, o bueno, tiene un valor menor, para hacerlo un caso más extremo, vamos a ver que el circuito ya no va a funcionar tal cual como estaba antes. ¿Sí ven? Ya no se ve la señal. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que tenemos un divisor de tensión. Aquí se está quedando la mayoría de tensión y pues aquí le está llegando muy poquito. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es que estos nunca se activan. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en ese caso ya tenemos que considerar que no podemos exagerar con el valor de esta resistencia. ¿Sí? Si nos obligan a utilizar una carga de 10K, tenemos que tener cuidado en no poner esta
resistencia tan grande. ¿Sí? 10 veces más pequeña podría funcionar. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahora, como bajé mi tau lo bajé a tau nuevo sería de pucha, perdón, 0.001, creo que es segundos, es decir, un milisegundo, pues es 10 veces más pequeño que este. Entonces, en ese caso, pues yo tendría que subir el valor de mi capacitancia para compensar eso que se perdió. ¿Mm? Y ahí ya más o menos tengo mi señal cuadradita. Entonces, si no tengo una carga, lo único que tengo que asegurar es que mi tau sea más grande que mi frecuencia. Mucho más grande que mi periodo, perdón. Si tengo una resistencia al final, tengo que tener cuidado de no exagerar con el valor que le pongo a esta resistencia. ¿Sí? Por lo menos unos 10 veces más pequeño, para que no haya una caída exagerada de tensión en esta resistencia, sino que haya un flujo, sino que recaiga un poco de voltaje, pero no todo. Sí, por lo menos aquí se está perdiendo un onceavo del voltaje, que pues realmente puede que sea un poco trágico, un poco, pero no tanto. ¿Sí? Y en ese caso, pues lo que tengo que hacer es, si como mi tau es la combinación de resistencia y capacitancia, si mi resistencia no puede ser tan grande, pues mi capacitancia tiene que ser más grande. ¿Mm? En algunos casos, como lo vimos al comienzo en la comparación que hacíamos con Diana, pues si nos ponen esa resistencia más pequeña, lo que tendríamos que hacer es cambiar el orden de estas etapas, de tal manera que la capacitancia no se descargue tanto, ¿sí? Y podamos utilizar una relación un poquito más adecuada, por decirlo así. Pero entonces, bueno, eso es como cuestión de mucho practicar. Pero, pues, las cosas que hay que tener en cuenta son el tau y una caída de tensión no muy considerable en esta resistencia. ¿Vale? Ok, profe, y para las simulaciones de tanto las funciones de los circuitos de las funciones de transferencia y de las señales de salida, debemos ponerle resistencia de carga o puede ser sin Si, resistencia de carga. si no lo consideran en su diseño, no hay necesidad de poner resistencia de carga. Ok, O si le resulta más cómodo, pues poner una resistencia de carga no tan grande. ¿Sí? O sea, ok, profe. realmente no se les exige y es más cuestión de ustedes. Listo, profe, gracias. Vale, listo. Juan David, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, ahí entre las etapas de que hace cada circuito siempre hay que poner una resistencia. No. No, de hecho, no. Mire que acá, digamos, no hay una resistencia aquí en paralelo con esta. No. La señal, la de salida, la resistencia de salida se tiene que poner es al final. ¿Sí? Entre etapas, pues no, como nosotros no queremos alimentar nada entre etapas, pues solamente ponemos la del final. El único caso, y ojo, el único caso donde es necesario poner una resistencia es después de un rectificador. Entonces, por ejemplo,
¿Qué pasa con el rectificador? Que si no hay flujo, o sea, que si no le ponemos una resistencia, no va a haber flujo de corriente. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí nuestro rectificador. Bueno, acá digamos que nuestra primera etapa sea un rectificador de onda completa y luego queremos ponerle, no sé, un sujetador. Acá vamos a encontrar un problema, o bueno, no un sujetador, sucede generalmente con limitadores, con recortadores. Aquí vamos a encontrar un problema porque si no hay flujo de corriente acá, pues, o sea, perdón, si aquí el diodo no está encendido, no va a haber flujo de corriente acá y por lo tanto no va a haber voltaje en este punto, ¿cierto? Entonces, como les digo, el único caso en donde se pone una resistencia en paralelo es en este. De modo que siempre haya un flujo de corriente independientemente de lo que esté haciendo este circuito. ¿Sí? O sea, como que siempre haya un flujo de corriente para que este circuito pueda trabajar a partir de la señal que le bota este, del que le bota el rectificador. ¿Sí? Ese es el único caso. De resto, siempre la carga en paralelo al final. ¿Dos? Profe, ¿Mm? ahí no me quedó claro por qué no iba a fluir corriente. Qué pena. Bueno, miremoslo así. Miremoslo sin esta fuentecita. Y bueno, sin esto. Listo, entonces consideremos. Solamente resistencia X. Solamente cuando el valor, cuando este valor sea más grande que 0,7, ¿no? Solamente cuando el valor en este punto sea más grande que 0,7, va a estar encendido el diodo. Entonces, para valores diferentes a esto, no, aquí no hay un flujo, ¿sí? O sea, bueno, miremoslo así, va a haber un circuito abierto. Listo, entonces, ¿qué va a salir aquí a la salida? Bueno, miremos cómo la corriente hace su trayectoria. Ella saldría por este punto, o bueno, mentiras, porque estamos considerando casos como cuando el voltaje es más pequeño, ¿no? Entonces, eh, digamos que la corriente sale en este sentido, iría a entrar acá y trata de fluir por acá, pero hay un hueco, no fluye la corriente. Ahora, no puede fluir por acá, para nada. Y como no hay un flujo de corriente, pues estos diodos no se encienden. Ninguno se enciende. Entonces, este voltaje que hay aquí marcado, pues no se ve reflejado en este punto. Entonces,
Para valores menores a este, vendríamos a ver algo así. Para valores mayores hay un recorte. Para valores menores, la señal está en cero. Algo así. La señal no, la señal de rojo. Para valores mayores sería un 0,7 y para valores menores a este sería un valor cero. Sería algo así. Siendo que uno esperaría que siendo un recortador tuviera esta señal. O así. Y bueno, veámoslo con un ejemplo. Vamos a... Lo voy a copiar de una de mis respuestas, pero mientras tengo que quitar la pantalla, ya le reanudo y suspender la grabación. Grabar. Entonces aquí tengo mi rectificador. Y entonces pongámosle ese circuito que vimos ahí. Esta resistencia. Damos esto. Y conectamos aquí. ¿Listo? Ah, bueno, aquí me falta una resistencia, perdón. Acá en este punto. Vamos la de 10K. Puede ser. Mentiras, más pequeña. 10. Eso. ¿Listo? Y este es un 4148. Listo. Entonces vamos a ver cómo se ve la señal. Fíjense que no se ve como uno esperaría, o sea, llega hasta cierto punto, no hay un recorte, pero no, y no baja más allá de cierto valor. Entonces, si uno le conecta la resistencia, o sea, y uno, miremos la corriente que fluye por estos diodos. Fíjense que el flujo no es constante, hay un flujo hasta cierto punto. Y en este también, ¿sí? Algo más o menos esperable, pero igualmente no, no se vería, o sea, no se vería lo que uno quiere que sería como que empieza bien, digamos, bueno, miren el valor de recorte, se ve raro, ¿sí? Y vamos a ver la diferencia con esto. Ahora sí se ve un recorte bien,
llega hasta cero, se mantiene, o sea, se respeta la señal de entrada, ¿sí? Obviamente pues está disminuida, pero se respeta. Y vemos la salida, que es más o menos lo que se esperaría, que se recorte más o menos en 0,7, esta misma señal recortada, ¿sí? Entonces, lo que les digo, lo importante es tener esta resistencia acá. Si no, el flujo de estos diodos va a ser, el flujo de corriente de estos diodos va a ser rarísimo. Más que todo porque este va a estar apagado en ocasiones, va a estar prendido en otras ocasiones y pues no le va a permitir a este circuito anterior funcionar correctamente, ¿no? Es uno de esos pocos circuitos que va a molestar con el circuito anterior al que estaba. La idea es que eh, si le vamos a poner un circuito adelante de otro, no intervenga con lo que estaba haciendo anteriormente, bueno, la etapa anterior. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, devolviéndome un poco a la pregunta, digamos, de al principio, Ujú. pues por la que se hizo esta. Es que, digamos, yo no me refería tanto a una en paralelo, sino a una en serie, ¿sí me va a entender? Ok, Como, como la que tenía ahí antes, que era de 1000 y que estaba entre un rectificador, creo que era, y un sujetador. claro. Ah, ok, esta. Esa. Es que esa es necesaria para los rectificadores. Siempre en los rectificadores usted tiene que utilizar una resistencia. No es opcional. Ok, entonces solo es en el caso de ese tipo de circuitos, ¿sí? Claro, o sea, siempre en los rectificadores se utilizan resistencias, fíjese usted. Siempre, siempre, o sea, de hecho es una de las formas de saber si es un rectificador o si es un sujetador. Si tiene una resistencia, va a ejercer como un rectificador, un recortador. Y si tiene una capacitancia, va a funcionar como un sujetador. La cosa es que, pues, o sea, se sepa diferenciar bien las etapas de este circuito. Entonces, eh, o sea, hay que ver cómo, o sea, qué corresponde al sujetador, qué corresponde al rectificador. Entonces sabemos que sujetador es esto, todo lo que tiene que ver con el capacitor y la rama que lo sigue. Uy, esto es sujetador. Ya lo que sigue, la resistencia y estos dos tienen que ver con recortadores. Bueno, este es un recortador de ambos lados. No se colocan dos resistencias porque no hay necesidad. Una cumple la función de ayudar a recortar por debajo y como ya está esa resistencia, pues no hay necesidad de ponerle otra para que funcione este recortador de por arriba. Entonces, como que este es un recortador por dos, por decirlo así. Pero solamente se utiliza una resistencia, no es que se ponga otra resistencia acá, no, solamente se utiliza una. Pero se sobreentiende que la resistencia es parte de los rectificadores, de los recortadores, perdón. No es que se ponga entre etapa y etapa una resistencia en serie, no, para nada. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas? ¿No? No por el momento. Bueno, al parecer no. Listo. Entonces, les iba a comentar una cosita para que tengan cuidado.
En los rectificadores hay que tener cuidado de cómo se mide el, como tal, el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Por qué? Bueno, espérenme, borremos todo. Bueno, veamos solamente esta salida. Ah, es que, claro, claro, claro. No, no. Bueno, voy a cerrar y volver a abrir. Entonces, tienen que tener cuidado con esta, con esto porque, em, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a medir entrada y salida, no podemos hacerlo de la misma manera que lo hacemos con otros circuitos. Y es que lo que pasa es que el rectificador tiene un problema, rectificador de onda completa, de hecho, porque la tierra de la entrada no es la misma tierra de la salida. Vamos a verlo. Si lo vemos así, entonces vamos a medir la salida. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Pero la entrada, si la fuéramos a medir en el terminal positivo del, eh, de esta fuente, no veríamos la señal sinusoidal que uno espera. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Entonces algún otro trataría de pasar esta fuente, de decir, ah, no, pues bueno, lo que pasó es que, mire, si nosotros pasamos esto acá, lo que, bueno, perdón. No, no. Claro, entonces pasémosle la tierra acá. Y pues lo que va a pasar es que nos va a salir perfectamente la entrada, pero la salida no nos va a salir bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la Tierra no puede estar, tiene que estar en un lado o tiene que estar al otro. Si la ponemos en ambos lados, la estamos cagando aún peor. Miércoles, no debe decir esa palabra, va a quedar en YouTube, pero bueno, la estamos embarrando más. Fíjense ustedes, la entrada está perfecta, pero la salida, ¿qué pasó? ¿No era un rectificador de onda completa? ¿Qué está pasando? Aquí lo que estoy haciendo yo, de hecho, es un cortocircuito. Si lo viéramos en el laboratorio, estaríamos cometiendo un gran error. Toma, es raro. ¿Todavía me están escuchando? Es que mi computadora está súper caliente y no sé si... Sí, señor. Ah, ok, entonces todavía está funcionando todo. ¿Quién sabe por qué este programita me falló de la nada? Bueno, listo, entonces si tuviéramos esto así, con estas dos tierras, realmente lo que estaríamos viendo es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque miren, consideremos qué es tierra, qué es el nodo de tierra. El nodo de tierra sería todo esto, pero también esto. Y fíjense que este diodo, el diodo 4, se cortocircuita. Es por eso que nosotros solo vemos
la señal en un solo semiciclo. ¿Mm? Entonces, obviamente, pues eso en la vida real es mucho peor porque pues lo que tenemos es un cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener en cuenta? Que que en este tipo de circuitos la, o sea, la entrada está referida de manera diferente a la salida. Y que para medir, por ejemplo, al mismo tiempo la entrada y la salida, tenemos que pues hacer mediciones utilizando diferencia de potencial. Por ejemplo, voy a dejar aquí que la salida sea una medición nodal y voy a poner que esta sea una medición de diferencia de potencial. ¿Cómo lo hice? Pues simplemente me paré, tengo sostenido y lo que estoy diciendo es que me mida entre dos terminales, la terminal IN1 raya 1 y la terminal IN1 raya 2. De tal manera ya se pueden ver las dos señales y también se pueden ver pues la función de transferencia. Por ejemplo, lo vemos acá. B IN1 raya 1, coma, IN2, IN1 raya 2. Y vamos a ver efectivamente la señal de transferencia, la función de transferencia. Que es como una especie de B. Pero, como les digo, hay que tener en cuenta esto y no cometerlo pues en el laboratorio. En el laboratorio es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que utilizamos para medir es el osciloscopio. Y el osciloscopio, el segundo terminal está conectado directamente a tierra. Y pues obviamente lo que utilizamos para alimentar es el generador que también está conectado a tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, lástima no poderlo ver directamente en el laboratorio, pero lo que hacemos es aislar una tierra de otra. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando un 3 a 2 o pues, simplemente desacoplando una tierra, o bueno, haciendo que el osciloscopio funcione sin tierra o que el generador funcione sin la tierra. ¿Sí? Los 3 a 2, si no saben qué es, son esos cacharritos generalmente grises o naranjas que lo que hacen, que funcionan para conectar 3 a 2 electricidad, puede ser. A ver, parce, no puede ser que no haya 3 a 2 como un marranito. Bueno, no puede ser. No me muestra todo menos lo que yo quiero. Ok, es simplemente 3 a 2. Y es que no tengo uno en la mano. Adaptador 3 a 2 patas, a ver. Ah, bueno, esto. Es este. Este que se ve acá, o estos. Si los han notado, cuando uno está viviendo en una casa muy vieja, tiene que utilizar de estos porque la mayoría de tomas no tienen tierra. Entonces, pues toca aislarla. Utilizamos eso pues para que no se conecten uno al otro. ¿Listo? Es una consideración a tener en cuenta para que ya sepan. Bueno, muchachos, ¿tienen preguntas de esto o más preguntas? Sí, Juan David. Sí, profe, me quedó una pregunta ahí del simulador. Digamos, yo vi que antes usted tenía como cuatro circuitos en un solo esquemático Ujú, y estaban conectados todos a tierra, digamos, por debajo. ujú. ¿Eso los conecta entre ellos o cómo funciona ahí? No, ¿O ahí sí los separa? o sea, básicamente sí podrían verse conectados todos, pero realmente lo que estoy haciendo es referirlo siempre al mismo punto, no es que, o sea, ¿cuál es?
Es que digamos, yo tenía como el miedo ahí, por eso no lo hice así, de que se conectaran entre ellos y de pronto pasara algo raro ahí. No, pero, Y o pues, sea, tierra es tierra. Tierra simplemente es un punto en donde usted va a medir. Entonces, si usted está haciendo mediciones de voltaje, no tiene nada que ver porque, pues, esta es su referencia y los otros, y los puntos donde usted va a medir son independientes a otros puntos en los circuitos, ¿sí? O sea, la tierra no tiene ningún problema. Es como, por ejemplo, em, ah, realmente lo que estoy haciendo es como los circuitos están conectados, por decirlo así, en paralelo. Bueno, no, es que ni siquiera en paralelo, realmente están conectados. Digamos que este nodo sería este mismo y este mismo y este mismo, pero no interviene ninguno, no, o sea, no tienen ningún problema uno con el otro porque igualmente la corriente está siguiendo su flujo. ¿Sí? Si usted hace las mallas, va a ver que aunque por aquí pase más o menos corriente, igual el flujo siempre se respeta. No, eso no tiene ningún problema. Eh, realmente no tiene lío. ok, profe. Y una pregunta. eh, es que, digamos, por eso que temía, no le puse, digamos, tierras a todos y le puse tierras solo a uno. Y pues en un caso el simulador se me puso súper lento por eso. Eh, siempre, digamos, siempre hay que hacer eso de ponerle tierras a todos los circuitos. Claro, porque si usted deja este circuito sin tierra, lo va a dejar sin referir, o sea, él resuelve a partir de una referencia. Él no bota voltajes a partir de diferencias de potencial, a menos que uno lo solicite. Sino, mire, también, o sea, bueno, si quiero medir algo acá, no me va a mostrar nada porque no tiene referencia. Él no sabe a qué me estoy refiriendo, o sea, aunque tenga voltaje acá, no sabe a qué se está refiriendo. De hecho, aquí yo no sé por qué se corrió tan rápido. Y normalmente lo que hace es decir que la simulación no converge porque no sabe cómo interpretar esto porque no tiene una referencia. Él solo funciona a partir de saber cuál es el punto cero y a partir de eso saca los demás valores de voltaje. Pero si no tiene eso, no da nada. Y pues aquí vemos que efectivamente nada de nada. ¿Mm? Ah, ok, profe, gracias. Listo, vale, no hay ningún problema. Igual va a haber que en los circuitos que vamos a hacer más adelante, sobre todo por ejemplo en el del proyecto, va a haber un circuito larguísimo y va a tener un montón de tierras ahí, pero no significa, o sea, va a estar conectado todo al mismo punto, pero es que el punto es cero, o sea, no va a haber un flujo de corriente de un circuito a otro. Entonces, no hay que preocuparse por eso. ¿Listo? Bueno, más preguntas, muchachos. ¿No? Bueno, upa, casi son la una. Vale, creo que ha sido muy fructífera la clase. Muchas dudas se tuvieron en cuenta. Y pues espero que les hayan servido a todos para complementar sus talleres. En dado caso que no, pueden, siempre tienen alternativa de primero, si ah, por ejemplo tratan de resolverlo hoy y no tienen, se quedan trabados en alguna pregunta, tienen la opción de asistir el miércoles, así sea un ratico pequeño, simplemente conectarse para hacer la pregunta, no hay ningún lío, pueden hacerlo o más tarde también, de 4 a 6. También está la opción de preguntarme a través em, del Classroom.
Sin embargo, pues hay que tener una cosa en cuenta para que miren. Si me hacen una pregunta, háganla de esta manera. Acá, a ver, pregunta. Si me van a hacer alguna pregunta, por favor, háganlo acá en comentarios de la clase. ¿Listo? De tal manera que todas las personas puedan ver esa pregunta. Porque de modo contrario, si por ejemplo, miren, aquí nosotros hicimos la prueba con el grupo anterior. Por ejemplo, aquí el compañero hizo una pregunta, pero si uno no ha hecho o si no ha preguntado, no le no puede ver el comentario que hizo otro compañero. Para ver este comentario, ustedes tendrían que comentar y ahí ya lo pueden ver. Pero si no comentan, no pueden ver eso. En cambio, acá en comentarios de la clase, ustedes sí pueden ver independientemente hayan hecho preguntas o no hayan hecho preguntas. Entonces la idea es que, por favor, pregúntenme acá en donde dice comentarios de la clase. ¿Listo? Así podemos todos ver las respuestas para que se pueda compartir la información. Y también está la opción de si su duda es muy grande, pues escríbanme al correo, pero la idea es que podamos compartir esa información que les respondo. Entonces, pues si la pueden hacer acá en el Classroom, eso sería lo ideal. ¿Listo? Bueno, muchachos, no siendo más, muchísimas gracias por su atención. Recuerden, el viernes entregar. Y nada, nos estamos hablando para la próxima clase, ¿no? Que pasen una buena semana. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Feliz tarde. Bueno, listo. Hasta luego. Gracias, profe.